Hola, superviviente. Si puedes escuchar esto, significa que sigues con vida. No salí de la ciudad porque tuviera un buen plan. Me fui porque la ciudad dejó de tener sentido. No fue un solo desastre ni una noche especialmente mala. Fue el apilamiento lento de pequeños fallos que nadie arreglaba. Cortes de luz que duraban un poco más cada vez. La presión del agua cayendo hasta que los grifos apenas funcionaban por encima del primer piso. Basura quedándose donde caía. Sirenas que sonaban sin parar durante semanas, y luego desaparecieron, como si alguien por fin se hubiera rendido. La gente cambiaba sin avisar. Los vecinos dejaron de sostener puertas. Luego dejaron de responder a los golpes. Candy lo notó antes que yo. Empezó a vigilar las escaleras, no las ventanas. Aprendió qué pasos significaban problemas, y cuáles no. Antes del colapso yo trabajaba en mantenimiento y en empleos temporales. Almacenes, brigadas de senderos, apoyo a incendios. No era un líder. Pero tampoco era inútil. Sabía arreglar cosas simples. Y sabía reconocer cuando algo ya estaba más allá de salvarse. Eso importó después. Cuando los sistemas fallaron, la mayoría esperó instrucciones que nunca llegaron. Yo no. Yo miré que seguía funcionando, y que no. En la ciudad, eso significaba mover suministros sin hacer ruido. Ser útil sin ser visible. Y abandonar lugares antes de que se llenaran. Candy estuvo conmigo en todo. Después del accidente de coche, años atrás, ella fue la única constante que me quedó. Darle de comer. Mantenerla a salvo. Eso le daba forma a mis días, incluso cuando todo lo demás se volvía borroso. Los infectados no terminaron la ciudad de un día para otro. Solo fueron otro problema, encima de todos los demás. Al principio eran lentos. Confusos. Fáciles de evitar si prestabas atención. Luego aparecieron los rápidos. Los que todavía recordaban cómo moverse con intención. Aprendías a leer posturas, no rostros. Aprendías que el sonido viajaba más lejos de lo que creías, sobre todo entre edificios. Dentro, llevaba a Candy con la correa corta. Y le enseñé a mantenerse detrás de mí cuando salíamos. Un perro quiere protegerte. Tuve que enseñarle que, ahora, el silencio era protección. Yo sobreviví siendo aburrido. No perseguía rumores. No corría hacia los disparos. Trabajaba por comida cuando tenía sentido, y me iba antes de que la gente decidiera que les debía más. Dormía donde nadie quería dormir, pasillos de servicio, escaleras cerradas con llave, patios de utilidades cercados. Cuando empeoró, dejé de pensar en paredes, y empecé a pensar en distancia y altura. Ahí fue cuando la torre de vigilancia volvió a mi cabeza. Años atrás había pasado un verano cubriendo a un observador herido. Días largos. Noches quietas. Una sola escalera entre tú y el suelo. No era cómodo. Pero era controlado. Y el control empezó a parecerme más importante que la comodidad. La mañana en que me fui, un edificio ardía a 2 manzanas, y nadie vino a apagarlo. El humo se deslizaba por las calles. La gente se quedaba alrededor grabándolo, como si significara algo. Candy no dejaba de mirar las ventanas. Empaqué antes del amanecer, con las luces apagadas. Mochila. Saco. Lona. Hornillo. Combustible que había guardado. Filtro. Herramientas que yo sí sabía usar. Nada de extras para sentirme mejor. El arnés de Candy fue lo último. No me despedí de nadie. Hablar se convierte en negociar. Y negociar hace que te sigan. Me moví por callejones y rutas de servicio, lugares construidos para ser ignorados. Evité grupos. Evité todo lo que pareciera organizado. Organizado significaba reglas.
Y las reglas cambiaban rápido cuando la comida escaseaba. Los primeros días fueron solo caminar. Cuando encontré un coche que aún funcionaba fue por accidente, y no duró. Lo usé para poner kilómetros detrás de mí, no para sentirme a salvo. Conducía de día. Lo escondía de noche. Dormía lo bastante lejos para que el calor del motor enfriándose no me delatara. Cuando murió cerca de las estribaciones, tomé lo que podía cargar. El resto lo oculté bajo matorrales y ceniza. Candy bebió. Yo bebí. Y seguimos andando. La primera torre debía ser el final de esa caminata. No lo fue. Olí madera quemada y podredumbre antes de verla. La estructura había desaparecido. Vigas partidas. La escalera torcida. La cabina hundida sobre sí misma. Parte parecía daño de tormenta. Parte, no. Había huellas de botas en la ceniza. Huellas que no eran del clima. Alguien había estado allí después de que cayera. Candy olfateó, y gimió una sola vez. La detuve. Caminé el perímetro despacio, buscando cualquier cosa rescatable. No había nada. Me senté en una roca. Bebí agua en sorbos calculados. Y miré lo que había sido mi plan. No regresé. Regresar era adivinar. Y adivinar mata gente. Recordé otra torre, más lejos. Solo la había visto una vez en imágenes satelitales. Y había oído hablar de ella por otros observadores, cuando la radio todavía existía. Conocía la línea de la cresta, y el detalle de que estaba un poco por debajo para evitar el viento. Eso bastaba. Volví a empacar. Dejé lo que no podía cargar. Le envolví las patas a Candy donde las almohadillas se le estaban abriendo. Y empecé a caminar otra vez. La tierra entre torres era peor de lo que parecía. Las cicatrices de incendio lo aplanan todo y esconden peligros. La ceniza se vuelve resbaladiza cuando está húmeda. Los árboles muertos caen sin aviso. Las fuentes de agua, lo recordaba, estaban secas o contaminadas. Me mantuve en lo alto cuando pude, lejos de las hondonadas que cargan sonido y olor. Vimos infectados, pero no muchos. Y eso me inquietó más que una multitud. Candy se quedó rígida más de una vez, hocico alto, orejas al frente. Y cada vez nos desviamos sin tentar la suerte. Para el tercer día, tenía los hombros en carne viva. Y las botas empezaban a abrirse. Me detuve antes de cometer errores. Comí antes del hambre. Bebí antes de la sed. Por la noche, Candy dormía pegada a mis piernas, la cabeza girada hacia el camino por el que veníamos. Tarde, esa misma tarde, la cresta por fin se levantó como esperaba. Los árboles se hicieron más escasos. El viento cambió. Aparecieron tocones viejos, grises, partidos. Bajé el ritmo. Exploré en lugar de correr. Desde una hondonada poco profunda, la vi. La torre estaba más atrás de lo que quería, pero donde debía estar, apenas fuera de la cresta. Debajo, había un claro que no se veía bien. Una lona caída. Trampas burdas, medio colapsadas. Una línea de cerca derribada, no desmontada. Cuerpos moviéndose entre los restos, lentos, descoordinados. El olor me alcanzó incluso desde donde estaba. Podredumbre. Desechos viejos. Y algo animal, mezclado debajo. No me acerqué. Todavía no. Me quedé bajo entre los árboles y dejé que el viento me dijera lo que quisiera decirme. Candy se tensó bajo el arnés, el peso yéndose hacia adelante, hocico alto. La tiré hacia atrás con presión constante. Y la mantuve pegada detrás de mi pierna. No peleó. Ella sabía lo que esa postura significaba, esperar. Me quedé quieto el tiempo suficiente para que las piernas empezaran a doler. Y luego, un poco más. Conté a los infectados.
5 visibles con claridad. Quizá más, ocultos en los puntos ciegos detrás de la valla caída y en la pendiente bajo la torre. Deambulaban en bucles cortos, chocando con los escombros, deteniéndose sin motivo y volviendo a moverse. Ninguno parecía reciente. La ropa, rígida por la suciedad seca. El movimiento, irregular pero constante. De ese tipo que no se cansa. El campamento contaba una historia incluso sin palabras. Alguien había intentado quedarse aquí. No a largo plazo, pero sí lo suficiente como para montar trampas y pensar en el control del perímetro. Las trampas estaban mal. Demasiado ruidosas. Demasiado superficiales. Diseñadas por alguien que quería atrapar algo sin entender qué respondería al ruido. La valla no había sido arrancada desde fuera. En varios puntos había cedido hacia adentro, como empujada durante una estampida o abandonada a medio refuerzo. Vi pelo desgarrado cerca del borde del claro. Ciervo, alce, quizá un perro. Fuera lo que fuese, había sangrado allí. Observé las ventanas de la torre en busca de movimiento. Nada. Ni luz, ni sombras desplazándose. La escalera parecía intacta, subiendo recta hasta la cabina. La puerta superior estaba cerrada. Eso no significaba gran cosa. Una puerta cerrada solo indica que alguien la cerró la última vez. No que siga allí para volver a abrirla. Barrí la línea de árboles más allá del claro, no solo los lugares evidentes. Los vivos se esconden mejor que los muertos. Y también cometen errores cuando creen que nadie los observa. Me retiré del collado y rodeé a Sotavento, avanzando despacio, usando el terreno para mantener el claro fuera de mi vista mientras me reposicionaba. No quería comprometerme de frente. Si tenía que entrar, quería opciones. El suelo era irregular, quemado en algunos puntos, blando en otros donde la ceniza se había mezclado con la lluvia. Probé cada paso antes de cargar el peso. Candy se movía cuando yo me movía, se detenía cuando yo me detenía. Había aprendido ese ritmo tras meses de evitar la atención. Encontré un punto de observación a media ladera desde el que podía ver el campamento desde otro ángulo. Desde allí detecté algo que antes no había visto. Un cuerpo junto a la lona que no se movía como los demás. Estaba desplomado contra una caja, la cabeza caída hacia adelante, la mandíbula floja. Aún no infectado, o ya demasiado dañado para reanimarse bien. Difícil saberlo a esa distancia. Cerca, una mochila abierta. El contenido esparcido como si alguien la hubiese vaciado con prisas. Ese tipo de desorden no lo hacen los muertos. Lo hacen las personas bajo presión. Me quedé allí la mayor parte de la tarde. Los patrones de los infectados apenas cambiaron. Derivaban, chocaban, se detenían. Ninguno trepó. Ninguno alzó la mirada durante demasiado tiempo. El viento se mantuvo constante, lo cual ayudaba. Lo que no ayudaba era el silencio. Ni pájaros, ni pequeños animales moviéndose. Eso significaba que el olor estaba haciendo su trabajo. El claro era terreno envenenado, aunque desde lejos no lo pareciera. Al caer la tarde, la luz empezó a aplanarse y las sombras se estiraron de formas que dificultaban leer el movimiento. No quería quedarme atrapado a mitad de una decisión cuando cayera la noche. Tenía 3 opciones. Ninguna buena. Podía retirarme y acampar lejos de la torre, con el riesgo de perderla por la mañana, o de que alguien más se moviera durante la noche. Podía intentar atraer a los infectados, lo que implicaba ruido y atención que no quería. O podía entrar en silencio y con control, limpiar lo que pudiera y comprometerme con la escalera si las cosas salían mal. Elegí la tercera. Mantenía la mayor cantidad de variables frente a mí. Revisé la mochila, ajusté las correas, me aseguré de que nada vibrara. Coloqué el rifle para que descansara cómodo, sin engancharse. La munición era limitada. Me lo recordé. La correa de Candy quedó corta. No le dije que guardara silencio. Ya lo estaba.
Me acerqué por el lado donde la pendiente caía y la maleza era más densa, avanzando con un cuidado extremo. El infectado más cercano al borde giró la cabeza cuando moví una rama suelta, pero ninguno fijó el objetivo. Me quedé inmóvil hasta que volvieron a derivar. El olor era más fuerte ahora, denso y por capas. Residuos viejos, comida estropeada, la podredumbre de cuerpos que llevaban allí más tiempo que el resto. Se adhería a todo. La primera trampa era un lazo bajo, un cable tensado entre dos estacas. Había sido activado y vuelto a colocar de forma torpe. Lo pasé por encima y marqué el punto en mi cabeza. La segunda era un foso poco profundo cubierto con ramas y ceniza. Alguien había caído y se había abierto paso a uñas, dejando sangre untada en el borde. Sangre seca, oscura y quebradiza. Le di un amplio rodeo. Al acercarme, uno de los infectados vagó hacia la lona. Se enganchó en una cuerda floja y tiró de todo, derribándolo con un golpe sordo. No fue fuerte, pero bastó. Otros dos se giraron y avanzaron arrastrando los pies. Presionaron contra la tela, empujando y derramándose hasta que se desgarró aún más. El olor se intensificó. Aproveché la distracción para moverme. Estaba casi a la altura de la primera caja cuando una voz surgió de un lugar que aún no había despejado. No era alta. No era un grito. Era un sonido ronco y forzado, el de alguien que no ha usado la voz en mucho tiempo. No te muevas. Nada más. Todo se tensó a la vez. Los infectados reaccionaron antes que yo, cabezas girando hacia el sonido, cuerpos pivotando con un enfoque repentino. Candy intentó adelantarse, confundida por el cambio, y tuve que anclarla con mi peso. No respondí. Responder convierte un instante en una conversación, y las conversaciones cuestan tiempo. El hombre volvió a hablar, más alto ahora, el pánico filtrándose en cada palabra. Dijo algo sobre comida, sobre no querer problemas. Las frases salían a trompicones, rebotando entre los escombros y los árboles. Cada sílaba atraía a los infectados hacia él. Capté un movimiento detrás de una caja cerca de la valla. Un hombro. Una mano aferrando algo largo y metálico. Un tubo, una herramienta. No un arma de fuego, al menos no una que yo pudiera ver. Tomé una decisión que se sintió fea y necesaria al mismo tiempo. Me moví lo justo para patear un trozo suelto de chatarra cuesta abajo, lejos de mí y lejos de la escalera de la torre. Golpeó una caja y rodó, haciendo un ruido que se propagó. Los infectados más cercanos a la voz dudaron, luego se giraron hacia el nuevo sonido. Me compró segundos. Los segundos importan. El hombre gritó entonces, a pleno pulmón. El miedo le arrancó el poco control que le quedaba. Gritó pidiendo ayuda, pidiéndome que parara, suplicando algo que ya no existía. Los infectados se lanzaron sobre él. No miré el final. Mirar me habría congelado en el sitio. Me moví. Me lancé a una carrera controlada hacia la base de la torre, agachado, usando la escalera como punto de mira. Uno de los infectados se separó del grupo y se abalanzó hacia mí más rápido que los demás. Tropezó con una caja y cayó con fuerza, lo suficiente para que yo pasara sin contacto. Candy se mantuvo pegada a mi pierna, las uñas raspando sobre madera y ceniza. Llegué a la escalera y agarré el primer peldaño, probándolo con mi peso antes de comprometerme. Sólida. Acerqué a Candy a la base, di 2 vueltas con la correa alrededor de mi muñeca, y empecé a subir. La estructura vibró cuando el peso se movió abajo. Manos golpearon el metal, torpes, descoordinadas, extendiéndose sin entender. El sonido subía directo por la torre, un repiqueteo hueco que me hizo doler los dientes. Subí constante, no rápido. Lo rápido trae errores. Candy trepó hasta donde le permitió la escalera. Luego la levanté por el asa del arnés, peldaño a peldaño, con los músculos ardiendo de una forma que me avisó que no tendría muchas oportunidades como aquella. Algo impactó abajo con fuerza suficiente para sacudir toda la escalera. No miré hacia abajo.
Arriba, forcé la trampilla con el hombro y nos arrastré al interior, cerrándola de golpe detrás de mí. Eché el pestillo y apoyé todo mi peso contra él hasta que las vibraciones se apagaron. El ruido continuó, pero ya era distante, filtrado por el metal, y por la altura. El interior de la cabina olía a muerte, vieja, acumulada por capas, una podredumbre que se había metido en la madera y en la tela. Las moscas se dispersaron cuando me moví. No me senté. No descansé. Revisé las esquinas. Detrás de la estufa. Debajo del banco. Encontré cuerpos donde habían caído, desplomados, rígidos, con los ojos apagados. Algunos se habían convertido. Otros no. Hice lo que tenía que hacer. En silencio. Muy cerca. Con herramientas, no con munición. Tardé más de lo que quería. No porque fuera difícil, sino porque me obligué a ser cuidadoso. Entrar a la carrera en un espacio cerrado así es como la gente termina sorprendida por algo que debería haber visto. Usé primero la palanca. Luego el cuchillo, cuando fue necesario. Me mantuve bajo y, siempre que pude, con la espalda pegada a paredes sólidas. Candy no se separó de mi pierna, tensa, pero callada. No intentó intervenir. Ya había visto suficiente para entender cuando la quietud era cuestión de vida o muerte. Cuando terminó, la cabina se sintió más vacía, pero no limpia. Un lugar así no se limpia rápido. Solo se reduce el riesgo. Arrastré los cuerpos hacia la esquina más alejada, los apilé lejos de la estufa y de la trampilla, y los cubrí con una lona vieja que encontré doblada bajo el banco. Estaba rígida, manchada de seco, pero era mejor que dejarlo todo expuesto. Abrí las ventanas de par en par para que corriera el aire, aunque sabía que el olor se quedaría. Hay cosas que no se van una vez que se instalan. Por fin me permití detenerme y hacer balance. La cabina estaba intacta. La estructura gemía cuando el viento cambiaba, pero los pernos estaban firmes y el suelo no cedía bajo mi peso. La estufa seguía contra la pared, donde la recordaba de años atrás. Vieja, pero utilizable. El tiro parecía despejado. Había una caja con leña partida cerca de la puerta, media podrida, aunque algunas piezas aún podían arder. Un mostrador estrecho recorría una pared, con estantes encima, la mayoría vacíos o torcidos. Una mesa estaba atornillada al suelo, la superficie marcada por cortes de cuchillo y círculos quemados de cocinas descuidadas. Luego revisé los armarios. Uno guardaba equipo antiguo de vigía, registros meteorológicos de años anteriores, mapas clavados y desclavados tantas veces que las esquinas se habían vuelto pulpa. Otro contenía lo que el último grupo había subido, un caos de suministros desparejados, envoltorios vacíos, y unos pocos contenedores sellados que sonaban al agitarlos. No abrí todo de inmediato. El inventario viene después. Primero debía asegurarme de que aquí dentro no quedara nada que pudiera moverse. Abajo, el ruido se había convertido en un ritmo constante, manos contra metal, impactos sordos cuando los cuerpos se apoyaban en la escalera y perdían el equilibrio. No podían trepar, no de verdad. Pero no lo entendían. Se quedarían ahí hasta que algo los apartara, o hasta que el tiempo los desgastara. Me acerqué a la ventana y miré con cuidado, manteniendo la cabeza lejos del marco. Los infectados se amontonaban en la base, 5 de los que había contado antes, y al menos 2 más, atraídos por los gritos y el estruendo de la escalera. Se empujaban entre sí, mandíbulas trabajando, ojos perdidos. Cerré la ventana a medias, no lo suficiente como para cortar el aire, pero sí para reducir el sonido y el olor que se escapaban. Candy imitó mi movimiento, colocándose donde pudiera verme a mí y vigilar la trampilla al mismo tiempo. Le rasqué el hombro una sola vez. Lento. Deliberado. No era consuelo. Era una señal de control, y una promesa para los dos. Solo entonces me dejé caer en el banco. Las piernas me temblaron un instante antes de asentarse. Me quité la mochila con cuidado y la apoyé contra la pared, donde pudiera agarrarla rápido si hacía falta.
Bebí agua en tragos medidos, sin vaciar la botella. Esa lección la aprendí a golpes semanas atrás, cruzando un tramo seco y descubriendo demasiado tarde que la sed te miente. Candy bebió después. Le limpié el hocico con un trozo de tela y volví a revisar sus patas. La cinta seguía firme, pero se notaba donde las almohadillas estaban gastadas, casi en carne viva. Necesitaríamos descansar pronto, me gustara o no. Mientras la luz de afuera se apagaba, hice otra inspección de la cabina. Esta vez más lenta. Más metódica. Comprobé el pestillo de la trampilla 2 veces y añadí un segundo bloqueo, un listón de madera encajado con fuerza contra el marco. No detendría a un humano decidido. Pero podría frenar a cualquier otra cosa. Aseguré cualquier objeto suelto que pudiera vibrar si la estructura se sacudía. Lo último que quería era delatar mi presencia con ruidos innecesarios. Encontré el sistema solar encajado contra la pared del fondo, un pequeño controlador de carga, torcido, con cables que descendían por el suelo hasta una caja de baterías atornillada cerca de una esquina. El panel estaba afuera, inclinado hacia el sur, visible a través de una de las ventanas. No lo toqué todavía. Los sistemas eléctricos fallan en silencio, hasta que dejan de hacerlo, y no quería chispas ni luz repentina antes de entender con qué estaba tratando. También había equipo de comunicación. Radios viejas, portátiles y unidades de base apiladas dentro de una caja. La mayoría parecían muertas, antenas rotas, contactos corroídos. Una de las bases tenía la carcasa agrietada y desprendía un leve olor a quemado. Las aparté para más tarde. No tenía sentido soñar con voces cuando ni siquiera podía estar seguro de que hubiera energía. La noche cayó rápido en cuanto el sol se ocultó. El claro desapareció en la sombra, pero los sonidos no. Los infectados seguían trabajando en la escalera, rascando, golpeando. De vez en cuando, uno caía y se estrellaba contra el suelo con la fuerza suficiente para hacer vibrar la estructura. Cada sacudida viajaba por los pernos y subía hasta el suelo bajo mis botas. Me mantuve alerta, observando la escalera por la ventana, escuchando cualquier cambio en el patrón que indicara que algo peor se acercaba. Algún tiempo después del anochecer, los ruidos comenzaron a disminuir. Uno a uno, los infectados se fueron alejando, atraídos por algo que no podía ver ni oír. Tal vez un sonido distante. Tal vez nada más que un instinto cambiando de rumbo. No me relajé. El silencio puede ser más peligroso que el ruido. Esperé a que la escalera permaneciera vacía durante media hora completa antes de permitirme moverme con libertad otra vez. Encendí la estufa con cuidado, usando la llama más pequeña posible. La madera humeó al principio, húmeda y agria, pero al final prendió lo justo para dar calor sin emitir un resplandor intenso. Calenté agua y comí una pequeña ración, masticando despacio, escuchando entre bocado y bocado. Candy estaba hecha un ovillo junto al banco, con los ojos abiertos, siguiendo cada sonido. No durmió profundamente. Yo tampoco. No soñé esa noche. Entré y salí de un descanso superficial, despertando con cada crujido de la estructura, con cada ráfaga de viento que golpeaba la cabina. Cada vez me reubicaba, revisaba la trampilla, revisaba las ventanas, revisaba a Candy. Cuando el cielo empezó a aclararse, sentía como si llevara días despierto, pero seguía siendo funcional. Eso bastaba. La luz de la mañana me mostró la verdadera magnitud del desastre abajo. El claro se veía peor a plena luz. Había más cuerpos de los que había contado. Al menos un cadáver humano cerca de la valla, torcido en un ángulo que dejaba claro cómo había terminado. La lona estaba hecha jirones, su contenido esparcido y pisoteado. Las trampas, activadas e inútiles. Los infectados que quedaban vagaban sin rumbo, menos que antes, pero todavía suficientes para hacer el terreno inseguro. Sabía que no podía dejar las cosas así. El olor atraería a más. Los cuerpos se pudrirían, si no lo habían hecho ya. Esta torre podía funcionar, pero solo si controlaba lo que ocurría a su alrededor. Eso significaba trabajo. Trabajo peligroso. Trabajo que me devolvería al suelo.
Antes de eso, hice inventario de las armas. Un rifle moderno apoyado contra la pared, cerca de la puerta, limpio pero mal cuidado. 2 pistolas envueltas en tela dentro de un armario, una en mejor estado que la otra. Un rifle viejo bajo el banco, la culata agrietada, pero el mecanismo suave. La munición era limitada, suficiente para defenderme en una situación mala, no para resolver problemas haciendo ruido. Limpié lo necesario, comprobé el funcionamiento y dejé todo donde pudiera alcanzarlo rápido. Pasé el resto de la mañana mejorando el interior, ordenando suministros, asegurando estanterías, separando cualquier cosa que pudiera servir como herramienta o arma. Encontré cuadernos en una caja, páginas llenas de escritura apretada, nombres, fechas, entradas cortas sobre patrullas, discusiones, planes que nunca se terminaron. No los leí todos. Todavía no. Los muertos no necesitan público, y yo no necesitaba sus errores en mi cabeza mientras seguía cometiendo los míos. Al mediodía, el calor se acumuló dentro de la cabina. Ajusté las ventanas para que el aire circulara sin abrirlas del todo. Candy volvió a beber. Yo volví a comer. Revisé la escalera desde arriba, estudiando cómo se sujetaba a la estructura, dónde flexionaba, dónde podría fallar si se forzaba. Pensé en formas de ralentizar a cualquier cosa que intentara subir, en maneras de hacer que el ruido jugara a mi favor y no en mi contra. Al final, me preparé para bajar. No había forma de evitarlo. No podía asegurar la zona solo desde arriba. Esperé a que los infectados se alejaran todo lo posible de la base. Observé el viento. Elegí un momento en el que el claro estuviera tan vacío como iba a estar. Antes de abrir la trampilla, me arrodillé frente a Candy y apoyé mi frente contra la suya durante un segundo. No dije nada. Las palabras no cambian los resultados. Ajusté su arnés, acorté la correa y la enganché a mi cinturón en lugar de la muñeca, para tener las manos libres. La escalera se sintió más larga al bajar. Cada peldaño crujía más fuerte que durante el ascenso. Me detuve a mitad de camino y escuché. Nada cerca. Continué. Cuando mis botas tocaron el suelo, el olor me golpeó con más fuerza que antes. El sol sobre la podredumbre lo empeora todo. Trabajé rápido, pero sin torpeza. Arrastré primero los cuerpos lejos de la base de la torre, creando distancia entre ellos y la escalera. Usé una lona y cuerdas para mover más de uno a la vez cuando pude, evitando el contacto tanto como fuera posible. Algunos se agitaron. Eso lo terminé enseguida. Candy se mantuvo detrás de mí, rígida, los ojos siguiendo todo lo que se movía. No intenté limpiar todo el claro. Habría sido inútil. Me concentré en crear una zona de amortiguación. Suelo despejado cerca de la torre. Menos olor, menos señales visuales de que algo valioso se encontraba allí. Empujé los restos cuesta abajo, lejos de la estructura, dejando que la gravedad hiciera el trabajo cuando era posible. Cuando terminé, estaba cubierto de suciedad y agotado. El brazo me temblaba al subir de nuevo por la escalera. Aseguré la trampilla detrás de mí y me apoyé contra ella hasta que el temblor cesó. Candy se dejó caer a mi lado, jadeando suavemente, y luego quedó inmóvil. No me moví de inmediato. Me quedé allí, la espalda contra la trampilla, contando respiraciones lentas, escuchando cómo la estructura se asentaba y el bosque retomaba su ritmo silencioso. Nada más se movía dentro de la cabina que realmente importara. Me limpié por etapas, no porque quisiera sentirme mejor, sino porque la suciedad y la sangre se convierten en infecciones si las ignoras. Me limpié manos y antebrazos con un paño húmedo, luego raspé debajo de las uñas con la punta de un cuchillo. Cambié la camisa exterior y colgué la sucia cerca de una ventana abierta, donde el aire pudiera alcanzarla sin propagar el olor demasiado lejos. Después revisé a Candy. Su pelaje estaba apelmazado de ceniza y mugre. Limpié lo que pude con los dedos y un trozo de tela, volví a revisar sus patas y cambié la cinta de una almohadilla que había empezado a sangrar. Lo aceptó sin quejarse. Confiaba en la rutina. Solo entonces me senté a comer de verdad. Calenté agua en la estufa,
cuidando que la llama no fuera demasiado fuerte. El humo atrae miradas, incluso cuando nadie pretende mirar. Comí despacio, obligándome a no apresurarme. El hambre miente. Te dice que lo comas todo ahora y te preocupes después. Había aprendido a ignorar esa voz semanas atrás. Candy comió después de mí. La observé mientras lo hacía. Los animales se enferman antes que las personas si algo está mal con el agua o la comida. Estaba bien. Cuando mis manos dejaron de temblar, volví al sistema solar. No podía evitarlo para siempre. Aquí la energía no era un lujo. Era control. Cerré las ventanas más cercanas al panel para reducir el reflejo y me arrodillé junto a la caja de baterías. La tapa estaba deformada, los tornillos pasados de rosca por haber sido apretados en exceso. La abrí con cuidado, sin forzarla. Dentro, los terminales estaban corroídos, verdes, cubiertos de costras. Acumulación típica de humedad y abandono. La luz del controlador de carga estaba muerta. Eso, por sí solo, no decía mucho. Los sistemas muertos no anuncian por qué fallaron. Desconecté todo lentamente, marcando la posición de los cables con trozos de cinta arrancados del margen de un cuaderno. Adivinar conexiones es la forma más rápida de arruinar un equipo que quizá no puedas reemplazar. Limpié los terminales con el poco abrasivo que tenía, raspando hasta que el metal volvió a asomar. La carcasa de la batería estaba intacta. Sin abultamientos, sin grietas. Eso era buena señal. Medí el voltaje con un pequeño medidor que llevaba desde mis días de mantenimiento. Bajo, pero no en cero. Eso significaba que la batería aún no estaba perdida. Seguí los cables hasta donde atravesaban el suelo y salían hacia el panel. El panel estaba sucio, cubierto de ceniza y excrementos de aves, ligeramente fuera de ángulo. Alguien lo había ajustado y nunca revisó su trabajo. Tomé nota mental de salir a limpiarlo bien más tarde, pero no ese día. Bajar 2 veces en una sola jornada era pedir problemas. Reconecté todo con cuidado, ajusté lo que pude y observé el controlador cuando lo expuse a la luz. Tras unos segundos, un indicador débil parpadeó. No fuerte. No estable. Pero vivo. Eso cambiaba el cálculo. Energía débil significaba opciones limitadas, pero opciones al fin y al cabo. No enchufé nada aún. Dejé que cargara durante 1 hora mientras hacía otras tareas, revisando de vez en cuando para asegurarme de que nada se sobrecalentara o chisporroteara. Los incendios terminan las historias rápido, y no de las formas que importan. Luego vinieron las radios. Las dispuse sobre la mesa, una por una, y las revisé como antes revisaba jaulas de equipo en el trabajo. Contactos limpios, interruptores, daños evidentes. La mayoría estaban muertas más allá de arreglos simples. Un equipo portátil crepitó débilmente cuando lo alimenté con un paquete de baterías. Solo estática, sin voces. No me sorprendió. Aún así, importaba. La estática significa que algo, en algún punto, sigue vivo. No intenté transmitir. Transmitir es invitar a quienes no quieren anunciarse. Dejé la radio a un lado y volví mi atención al exterior. El claro permaneció en silencio la mayor parte de la tarde. Sin nuevos movimientos, sin nuevos cuerpos arrastrándose. Eso significaba que el trabajo había servido, al menos por ahora. Con el paso de las horas noté algo más. La torre tenía puntos ciegos, no solo visuales, también sonoros. Ángulos donde el viento rodeaba la estructura y llevaba el ruido hacia arriba en lugar de alejarlo. Zonas de la ladera donde unos pasos no llegarían a la cabina hasta que alguien ya estuviera demasiado cerca. Marqué esos lugares en mi mente. La altura no te hace seguro. Solo te da más tiempo, si sabes prestar atención. A última hora de la tarde, Candy alzó la cabeza y fijó la mirada hacia la línea de árboles del oeste. No gruñó. No ladró. Sus orejas se clavaron hacia adelante y su cuerpo se tensó de una forma que había aprendido a respetar.
Me acerqué a la ventana despacio y seguí su línea de visión. Al principio no vi nada. Luego detecté un movimiento que no encajaba con los patrones de los infectados. Demasiado suave. Demasiado deliberado. Había alguien ahí fuera usando la cobertura, deteniéndose cuando el viento cambiaba. No reaccioné de inmediato. Observé. El movimiento se mantuvo bajo, lento, cuidadoso. Una persona, quizá dos. Difícil saberlo entre la maleza. Sin gritos. Sin ruidos descuidados. Eso me dijo más que cualquier arma. Quienquiera que fuera, aún no estaba desesperado. Estaba curioso. Me aparté de la ventana y reajusté el interior, retirando cualquier cosa reflectante, amortiguando todo lo que pudiera vibrar. Candy siguió cada movimiento, esperando señales. Enganché su correa a un punto fijo cerca del banco, en lugar de a mi cinturón. Si algo salía mal, necesitaba las manos libres. La figura nunca se mostró del todo. Tras una hora, el movimiento se desvaneció de regreso entre los árboles. Eso no significaba que se hubiera ido. Significaba que no quería ser visto. Marqué la hora en mi cabeza y me mantuve alerta hasta que cayó la noche. Esa noche no encendí la estufa. El frío es más silencioso que el fuego. Comí raciones secas y bebí lo justo. Candy dormía a sobresaltos, alzando la cabeza con cada ruido. Yo me quedé sentado con la espalda pegada a la pared, vigilando la escalera a través de la ventana. El rifle descansaba sobre mis rodillas, sin apuntar. Un arma apuntada hace ruido cuando parpadeas, cuando te sobresaltas. A medianoche pasada, una piedra golpeó la base de la escalera. No con fuerza, lo suficiente para hacer cantar el metal. Luego vino otra, más lejos, como si alguien estuviera midiendo la distancia. Los infectados no reaccionaron. Eso significaba que aquellos sonidos eran controlados, no caóticos. Humano. No me moví. A veces, el silencio es una respuesta. Quienquiera que fuera, esperó. Y entonces, desde la oscuridad, llegó una voz baja. Dijo que no buscaba problemas. Dijo que solo quería hablar. Su tono era entrenado, sereno de una forma que no encajaba con la situación. No respondí. Hablar desde lo alto de una torre te pone en desventaja, regalas tu posición, tu tono, tu estado de ánimo. Esperó un poco más y lo intentó de nuevo. Dijo que había visto el trabajo de limpieza y que supuso que alguien competente se había instalado. Dijo que traía suministros. Dijo que podía intercambiar. Deslicé apenas el peso de mi cuerpo para que lo oyera crujir el suelo. No palabras. Solo una prueba de vida. Candy se tensó, pero permaneció en silencio. La voz se cortó. Escuché pasos alejándose. No rápidos, no asustados, calculados. Después de eso, el sueño no llegó con facilidad. Repasé ángulos, distancias, tiempos. Una persona que explora se convierte en más, si se lo permites. La torre ya no era invisible. Y eso significaba que mis siguientes decisiones importaban todavía más. La mañana amaneció clara y fría. Lo primero que hice fue revisar el sistema solar. La carga se había mantenido durante la noche. No era mucha, pero bastaba para confirmar que la batería no se estaba desangrando. Limpié el panel desde dentro con un cepillo largo, metiéndolo por la ventana abierta para desprender ceniza y mugre. El indicador se estabilizó un poco. Progreso. Comí, bebí, revisé a Candy, y luego me senté con los cuadernos que había encontrado antes. Esta vez los leí de verdad. No de golpe, lo suficiente para entender qué había pasado. El grupo había empezado con buenas intenciones, turnos de patrulla, normas de disciplina sonora, planes para arreglar la cerca como se debía. Después vinieron las discusiones. Entradas cortas sobre comida desaparecida. Acusaciones. Alguien subiendo a desconocidos sin avisar primero.
Las últimas páginas estaban dispersas, la letra temblaba, las fechas se saltaban. El miedo se nota en la manera en que la gente escribe. Cerré el cuaderno y lo guardé. No necesitaba que sus errores vivieran gratis dentro de mi cabeza. Necesitaba decidir si esta torre valía la pena como defensa a largo plazo, o si solo era una parada rumbo a otra cosa. Al mediodía ya tenía la respuesta. Aunque no me gustara, la torre funcionaba. No a la perfección. No con seguridad. Pero funcionaba. Quedarme traería atención. Irme significaba empezar de cero, con menos fuerzas que antes. Elegí quedarme. Al menos, por ahora. Eso implicaba cambiar el aspecto del lugar visto desde abajo. Nada de señales obvias de actividad. Nada de caminos rectos. Nada de campamentos ordenados. En la ciudad aprendí que el orden atrae a la gente. El desorden se ignora. Pasé la tarde haciendo cambios pequeños, invisibles desde el suelo. Ajusté la sección inferior de la escalera para que cediera más bajo el peso. Añadí piezas sueltas que harían ruido si alguien las tocaba. Nada dramático. Nada que gritara, trampa. Solo molestias, lo bastante para comprar segundos. Cuando cayó la tarde, volví a la ventana y vigilé la línea de árboles donde el día anterior había visto movimiento. No se movía nada. Eso no me tranquilizó. Me dijo que alguien ahí fuera tenía paciencia. Y la paciencia es peor que el pánico. El pánico hace ruido. La paciencia espera errores. Cerré la ventana casi por completo y obligué a mi atención a volver al interior. Mirar fijamente a los árboles no iba a resolver nada esta noche. Lo que importaba era si podía hacer este lugar habitable sin convertirlo en un faro. La torre no necesitaba ser cómoda. Necesitaba ser predecible. Los sistemas predecibles tardan más en fallar. Empecé por la comida. No la pregunta a largo plazo todavía, solo lo que tenía, y lo rápido que desaparecería. Lo extendí todo sobre la mesa, granos secos, paquetes sellados, unas pocas latas que habían sobrevivido a la caminata. Restos rescatados del campamento de abajo que aún eran seguros para comer. No era mucho. Lo justo para un tramo corto. Si me mantenía disciplinado, en cierto modo la comida de Candy importaba más. Yo podía comer cosas que ella no. Pero si ella caía, mis probabilidades caerían con ella. Después vino el agua. La torre tenía un barril pequeño de captación sujeto afuera, alimentado por una canaleta que rodeaba parte del techo. No estaba lleno, pero tampoco vacío. La tapa encajaba mal, y los insectos habían encontrado el camino. Filtré y herví lo que necesitaba. Luego limpié el barril lo mejor que pude desde dentro, con un cepillo largo y movimientos cuidadosos a través de la ventana. No era perfecto, pero era mejor que confiar en arroyos que corrían por tierra quemada allá abajo. Con lo básico resuelto, me ocupé del interior. Todo lo útil debía quedar donde pudiera alcanzarlo sin cruzar la habitación. Lo pesado, abajo. Las herramientas, a la vista. Las armas, aseguradas, pero listas. Acerqué el banco a la estufa para que el calor alcanzara el lugar donde dormía sin necesidad de avivar el fuego. Candy Spot terminó acurrucada contra la pared opuesta a las ventanas, donde las corrientes eran más débiles. Esa noche me permití sentir el calor de verdad por primera vez desde que llegué a la torre. No era comodidad, solo calor, uno que no parecía provisional. La estufa chasqueaba suavemente al asentarse. La estructura crujía cuando el viento cambiaba, pero no era un sonido alarmante. Era el ruido de algo viejo haciendo exactamente aquello para lo que había sido construido. La mañana llegó despejada. Sin voces, sin piedras, sin movimiento en el claro, salvo dos infectados que se deslizaban junto a la línea de la cerca, más lentos que antes. Uno tropezó y cayó. Se debatió un rato, y luego quedó inmóvil. No intervine. La naturaleza termina lo que la impaciencia inicia.
Pasé la mañana subiendo todo lo útil que había dejado atrás en el campamento. Cuerda, clavos, alambre, una olla abollada, una pequeña hachuela con la cabeza suelta que podía arreglar. Me movía con cuidado, eligiendo los momentos en que los infectados estaban más lejos. No me apresuré. Había aprendido que correr a ras de suelo conduce a ruidos torpes. En mi tercer descenso noté algo nuevo. Un conejo atrapado limpiamente en uno de los viejos lazos cerca del borde del claro. Apenas había luchado, cuello roto, reciente. Eso me dijo dos cosas. Primero, que aún había caza menor pese al fuego y la podredumbre. Segundo, que la trampa seguía funcionando, incluso después de que todo lo demás aquí hubiera salido mal. Reajusté el lazo como debía haberse hecho desde el principio, corrigiendo altura y tensión. Lo marqué de forma discreta para no topar con él más tarde. Me llevé el conejo bien envuelto, limitando el olor. Candy observaba cada movimiento, orejas en punta, ojos fijos. Le ordené sentarse y esperar antes de subir. Los perros no entienden la contención si no se practica. De vuelta en la cabina, me ocupé del conejo de inmediato. Sin esperas, sin fingir que se conservaría fresco. Lo limpié sobre un cubo, manteniendo los desechos contenidos, y sellé los restos en una bolsa para deshacerme de ellos más tarde, lejos de la torre. Cociné una parte enseguida, porciones pequeñas, a fuego bajo. El resto lo salé ligeramente y lo colgué cerca de la estufa, donde el calor y el aire podían alcanzarlo sin llamar la atención afuera. Esa comida cambió el tono del día. No porque fuera un lujo, sino porque había sido ganada, atrapada, preparada y comida sin ruido ni desperdicio. Candy comió su parte y luego se acomodó con ese peso tranquilo que indica satisfacción, no agotamiento. Eso importaba más que las calorías. Por la tarde mejoré las defensas de formas que no se anunciaran solas. Añadí bucles de alambre cerca de la base de la escalera, lo suficiente para enganchar ropa o equipo y hacer ruido sin detener el avance por completo. Aflojé algunas tablas en el anclaje para que el peso las hiciera quejarse. Ajusté el bloqueo de la trampilla para poder soltarlo más rápido desde dentro. También trabajé en mi rutina, cuándo comer, cuándo observar el exterior, cuándo descansar. La torre empezó a sentirse menos como un refugio prestado y más como un sistema. Comprendí que la familiaridad reduce errores. Y también reduce el pánico. El pánico desperdicia energía. Los infectados siguieron siendo pocos. Durante los 2 días siguientes, algunos vagaron por la zona, atraídos por viejos olores, pero no los suficientes como para agruparse. Cada vez los dejé pasar. Sin disparos, sin gritos, sin movimientos innecesarios. Se alejaban, arrastrados por algo distinto que no sabían explicar. Coloqué 2 lazos más a lo largo de un sendero de animales más allá del claro, lo bastante lejos para que cualquier captura no llamara la atención hacia la torre. Los revisaba a horas irregulares, nunca siguiendo un patrón. Los patrones se notan. Organicé los suministros. Todo lo que no iba a usar pronto quedó sellado y guardado. Etiqueté los contenedores a lápiz para no olvidar qué había en cada uno. Dolor de muelas, problemas estomacales, cortes infectados. Esas eran las cosas que acababan con la gente en silencio. Mantenerse por delante de ellas era vital. Para la 4ª noche, la torre se sentía más cálida. No solo por la estufa, sino por el uso, por la costumbre. Candy dormía más profundo, levantando la cabeza solo cuando algo cambiaba de verdad afuera. Yo también dormía en tramos más largos, aunque nunca tan hondo como para olvidar dónde estaba. Eso no significaba que todo fuera seguro. Significaba que era estable. La estabilidad atrae atención si se lo permites. Mantuve las ventanas oscuras. Cocinaba a horas extrañas. No dejé ninguna señal evidente abajo de que alguien viviera arriba. En la 5ª mañana encontré otro conejo en el lazo. Más pequeño esta vez, limpio, aún útil. Agradecí al silencio, reajusté la trampa y subí de nuevo, equilibrando bien el peso para que no se balanceara. Más tarde,
de pie junto a la ventana, masticando despacio, observé la ladera y la neblina de humo que se disipaba a lo lejos. Por primera vez desde que dejé la ciudad, no estaba reaccionando. Me estaba manteniendo. Y eso no significaba que el peligro hubiera desaparecido. Solo quería decir que, por primera vez, tenía un margen para pensar. Pensar se sentía extraño, después de meses viviendo minuto a minuto. Pero era necesario. Este lugar iba a convertirse en un callejón sin salida, o en una base. Y la diferencia dependía de decisiones tomadas antes de que la presión regresara. Lo primero que hice fue obligarme a dejar de asumir que el silencio era seguridad. El silencio solo significaba que nadie estaba cometiendo errores cerca. Pasé el resto de aquella tarde estudiando el terreno como antes estudiaba los sitios de trabajo, pendientes, líneas de drenaje, densidad de árboles, y la forma en que el sonido viajaba cuando el viento cambiaba. Abría una ventana cada vez. Escuchaba. Y la cerraba. Ciertos ángulos llevaban el ruido directo hasta lo alto de la torre. Otros lo tragaban. Me grabé esas direcciones en la cabeza y ajusté cada cosa, donde cocinaba, donde me movía, donde guardaba cualquier cosa que pudiera oler. La comida no se me iba de la mente, ni siquiera cuando intentaba apartarla. Los conejos eran suerte, no un plan. Las trampas fallan. Los animales desaparecen. Candy necesitaba calorías constantes, no golpes de fortuna. Racioné con cuidado y tomé notas en un cuaderno pequeño. No fechas. Solo conteos. ¿Qué entra? ¿Qué sale? Adivinar mata más lento que un disparo, pero igual mata. El agua estaba mejor, pero tampoco era garantía. La recogida funcionaría mientras el clima cooperara y nada la contaminara. Añadí un filtro simple con una malla sobrante para detener la basura y ajusté la tapa para que los insectos no entraran con tanta facilidad. Cada vez que llenaba un recipiente, filtraba y hervía. Sin atajos. Los problemas de estómago te sacan del mapa en silencio. Y el silencio significa estar solo. Esa noche volví a oír movimiento entre los árboles. Más lejos esta vez. No lo bastante cerca para ser una amenaza. No lo bastante fuerte para atraer a los infectados, solo presencia. Candy también lo notó. No ladró. No gruñó. Se quedó de pie, músculos tensos, orejas hacia adelante. Yo me quedé quieto con ella, dejando que el sonido pasara sin reconocerlo. Quien fuese, quería saber si reaccionaría. No se lo di. A la mañana siguiente encontré huellas recientes cerca de uno de los viejos sitios de trampas. Humanas. Pasos medidos. Alguien dando un rodeo amplio, manteniéndose a sotavento, probando cuánto control tenía sobre el terreno. No tocó nada. Eso me dijo que todavía no estaba desesperado. Los desesperados agarran lo que pueden y corren. Estaba midiendo. Respondí cambiando nada obvio, y todo lo sutil. Revisé las trampas a horas irregulares. Cociné cuando el viento me favorecía, no por rutina. Moví suministros para que ningún patrón se delatara a través de las ventanas. Quería que la torre pareciera inactiva desde abajo, aunque por dentro siguiera funcionando. Al mediodía, 2 infectados entraron en el claro desde el norte. Más lentos que los anteriores, articulaciones rígidas, ropa medio podrida. Los observé durante mucho tiempo antes de hacer nada. Se acercaron a la escalera. Luego perdieron interés y se alejaron. Eso confirmó lo que sospechaba, el nivel de olor había bajado lo suficiente como para que el área ya no fuera un imán. Era un progreso sobre el que podía construir. Esa tarde reforcé las pequeñas cosas que fallan primero. Apreté los pernos donde la escalera se unía a la estructura. Añadí un seguro secundario a la trampilla con herrajes recuperados, algo que pudiera activarse en silencio desde dentro. Ajusté el ángulo del panel unos grados más y lo aseguré mejor contra el viento. Nada dramático. Solo correcciones. Candy tuvo un descanso más largo ese día.
Lo necesitaba. Un perro cansado hace ruido. Le cepillé el pelaje a fondo y revisé sus orejas y dientes. Ella se inclinó hacia mí, ojos entrecerrados, confiando en la rutina. Esa confianza pesaba. No la tomé a la ligera. Al caer la tarde apareció el primer problema real que no podía ignorar. Un grupo de 3 infectados salió del oeste, moviéndose más rápido que los otros. No corrían, pero iban con propósito. Más nuevos. Menos degradados. Seguían una línea suelta, como si hubieran captado algo en el viento. Cerré las ventanas por completo y me mantuve lejos de los marcos. La torre quedó muda. Llegaron al claro y se detuvieron, dando vueltas, alzando la cabeza, girándola de un lado a otro. Uno chocó con la escalera y la agarró. La estructura sonó, suave, metálica. No me moví. Tras un minuto, el sonido cesó. Pasó otro minuto. Y luego se alejaron juntos, arrastrados por otra cosa. Eso me dijo que todavía iba por delante, pero no por mucho. Esa noche tomé una decisión con las radios. Esperar a tener energía perfecta no era realista. Conecté una unidad base y la encendí solo un instante, lo justo para escanear. Estática. Un estallido de ruido que podía ser interferencia lejana, o podía no ser nada. La apagué de inmediato. Transmitir podía esperar. Escuchar era suficiente, por ahora. La noche pasó sin incidentes, pero el sueño no llegó fácil. Repasé los movimientos de los infectados en mi cabeza, encajándolos con los cambios de viento y la hora del día. Los patrones aparecen si miras el tiempo suficiente. Y yo necesitaba esos patrones, si pensaba quedarme. A la mañana siguiente volví a ver al observador. No cerca, solo una silueta moviéndose entre los árboles más allá de la loma. No se acercó. No hizo señales. Se quedó el tiempo justo para confirmar que seguía allí. Esta vez dejé que me viera moverme. Nada agresivo. Solo lo suficiente para que entendiera que la torre no estaba abandonada. A veces, la ambigüedad invita a que te prueben más. La claridad puede cortar eso de raíz. La suerte con la comida aguantó un día más. Esta vez, una ardilla, atrapada en un lazo más alto. Menos carne. Más trabajo. La manejé igual, limpio y controlado. Los restos, sellados y apartados. La carne, cocida y secada con cuidado. Candy volvió a comer bien. Su energía regresó en pequeñas señales, claras. Vigilaba el bosque con un enfoque más agudo, no con el filo apagado del hambre. Y, mientras los días se apilaban, la torre empezó a sentirse menos temporal. Lo conocía todo. Cada sonido, cada crujido, cada quejido de la estructura tenía un contexto. Esa familiaridad era peligrosa a su manera. La comodidad embota la cautela. Combatía eso cambiando pequeñas cosas a diario, la postura al dormir, los ángulos de observación, los horarios de comida. Me mantenía alerta. Al 7º día desde que llegué a la torre, el observador paciente por fin hizo contacto. No trepó. No gritó. Dejó algo en el borde del claro, lejos de la escalera, un pequeño bulto envuelto en tela. No esperó a que bajara. Se retiró de inmediato, dejando el objeto a plena vista. No me precipité. Observé el bulto desde arriba durante horas, buscando movimiento, cables, trampas evidentes. Nada se movía. Cuando la luz fue la adecuada y el viento se mantuvo estable, bajé solo. Candy iba ceñida, los sentidos tensos. Avancé despacio y en arco, no directo, pisando terreno limpio, donde pudiera ver mis propias huellas. No quería ofrecerle a nadie una línea fácil hasta la escalera. De cerca, el bulto no era una ofrenda de intercambio. La tela estaba atada con un cordel reutilizado y grasiento, el nudo, deliberado. Usé la punta del cuchillo para levantarlo, no los dedos. Sin cables.
Sin cambios de peso ocultos. Sin tensión súbita. Lo apoyé sobre una tabla plana y lo abrí desde el lado opuesto. Dentro había dedos humanos. Secos. Pálidos. Cortados. Alineados como si alguien quisiera que se contaran. Debajo, en el interior de la tela, alguien había escrito con un manchón oscuro y seco, las letras, irregulares pero legibles: la muerte es muerte. No me quedé mirando. No permití que el cuerpo se congelara. Cerré la tela con el cuchillo y me aparté como si aún pudiera morder. Candy dejó escapar un sonido bajo, no un ladrido, más bien una advertencia que intentó tragarse. Apreté la correa y la guié de vuelta hacia la escalera. Sin correr. Sin apresurarme. Si alguien quería mi atención, ya la tenía. Si alguien quería verme abajo, me vería de nuevo si yo actuaba con rabia y estupidez. Subí y cerré la trampilla. Doble pestillo. Luego la bloqueé. Solo entonces dejé que las manos me temblaran un segundo antes de obligarlas a estabilizarse. Limpié la mesa otra vez, no porque hiciera falta, sino porque necesitaba hacer algo que devolviera la sensación de control al interior. Revisé las patas de Candy, luego sus orejas, luego sus dientes. La rutina le dio a mi mente algo a lo que aferrarse. Cuando volví a la ventana, no busqué infectados primero. Busqué a los vivos. El claro parecía vacío. Pero el vacío ya no significaba nada. Quien dejó ese bulto quería una cosa: decirme que había una persona ahí fuera que no comerciaba, no negociaba y no respetaba las reglas habituales. Esperé a que el sol volviera a desplazarse. Luego bajé otra vez, no para recoger el bulto, sino para leer el suelo. Me mantuve cerca de la base de la torre, los ojos en la tierra y la ceniza. Alguien había llegado desde el oeste, había rodeado amplio y se había detenido un rato en un punto donde la hierba estaba aplastada. Las huellas eran pesadas, la zancada larga. Los dedos se hundían más de lo normal, como si cargara el peso de forma distinta. Sin arrastre de mochila. Sin desgaste de talón por fatiga. Quien fuera había llegado fresco. Seguí las marcas solo lo suficiente para confirmar la dirección y me detuve. Seguir a alguien hacia el bosque, en sus términos, es como la gente desaparece. Al regresar, pisé mis propias huellas para emborronar los bordes. No engañaría a un rastreador experto, pero ralentizaría miradas casuales. Volví a subir y observé la línea de árboles el resto del día sin apoyar el rostro en el vidrio. Candy permaneció quieta a mi lado, el cuerpo tenso, los ojos clavados en la misma franja de bosque. El hombre apareció cerca del anochecer. Al principio no estaba cerca, solo una forma moviéndose entre el sotobosque quemado, sorteando troncos caídos sin dudar. Cuando entró en un claro más limpio, lo vi bien. Era grande, más alto que yo y ancho de hombros. Vestía pieles de animales, no como disfraz, sino como ropa real, gastada y remendada más de una vez. Sin mochila. Sin herramientas visibles. El pelo, largo y apelmazado. Su rostro era extraño de una forma que no podía explicar con un solo detalle. Seguía pareciendo humano, pero la expresión se le quedaba fija demasiado tiempo, y los ojos no seguían el mundo como lo hacen los ojos normales. No se movía como un infectado. Se movía como un hombre que elige dónde poner los pies. No grité. No hice señas. Abrí la ventana lo justo para hablar sin exponer todo el cuerpo. Mantuve el rifle bajo, pero listo. Le ordené que se detuviera y abandonara el área de la torre. Usé una voz neutra, sin ira, sin súplica. El hombre alzó la cabeza y miró directamente a la cabina, como si ya hubiera memorizado su forma. Luego sonrió. No una sonrisa amable, sino deliberada. Dio un paso más. Candy ladró una vez, seco y fuerte, y tiró hacia la ventana. Enrollé la correa con más fuerza en el antebrazo y dije quieta entre dientes, forzando la palabra con control, no con volumen. Candy resistió un segundo y se detuvo, temblando de energía. El hombre no se inmutó con el ladrido.
Pareció disfrutarlo. Alzó una mano y me mostró algo pequeño entre los dedos, luego lo dejó caer. Oí el golpe en el suelo. Metal. Un casquillo, un perno, algo hecho para sonar y demostrar que no temía al ruido. Cerré la ventana por completo. Si quería que hablara, no lo conseguiría. Fui a la trampilla y escuché. La torre se mantuvo en silencio, salvo por el viento. Aún no había infectados reuniéndose, lo que me dijo que había elegido su momento con cuidado. No era solo violento. Entendía el tiempo. Eso lo hacía peor. Minutos después, la escalera resonó. No por manos al azar. Por alguien que estaba subiendo. El ritmo era demasiado regular para los muertos. Me arrodillé, mantuve a Candy detrás de mí y apunté a la trampilla sin asomar la cara por encima. La estructura vibró cuando el hombre empezó a subir. Oía el peso de sus botas en los peldaños. No tenía prisa. Subía con la seguridad de quien ya lo había hecho antes, o de quien no le importa caerse. Cuando sus manos alcanzaron la trampilla, ni siquiera intentó forzarla en silencio. La golpeó una vez, con fuerza suficiente para hacerme castañetear los dientes. El segundo bloqueo aguantó. Volvió a golpear. Y entonces se rió entre dientes. No fue una carcajada, pero el sonido viajó por la madera como si la torre misma lo amplificara. Candy soltó otro gemido apretado e intentó adelantarse. La anclé pisando la correa junto a su arnés. Sin subir la voz, le ordené que se quedara. Se quedó, temblando, con los ojos muy abiertos, clavados en la trampilla como si pudiera ver a través de ella. El hombre dejó de golpear y empezó a trabajar los bordes, raspando metal contra madera. Buscaba el pestillo. Volvió a ser paciente, metódico. Y eso me dijo lo peor, no estaba allí para asustarme y hacerme salir. Estaba allí para quedarse con el lugar, o para llevarme a mí. O las dos cosas. No podía permitirme esperar a que se cansara. Si lograba abrir aunque fuera unos centímetros, me obligaría a pelear dentro de la cabina, en el peor sitio posible para pelear. Me deslicé hasta la ventana del lado opuesto y miré hacia abajo. La escalera se veía con claridad. El hombre estaba a mitad de subida, un brazo abrazando un peldaño, la otra mano en el lateral, la cabeza ligeramente ladeada, como si escuchara la tensión del edificio. No subía rápido porque no lo necesitaba. Creía que el tiempo le pertenecía. Tomé la decisión que llevaba evitando desde la ciudad. Abrí la trampilla lo justo para ver el primer peldaño, no lo suficiente para exponer el pecho. El rostro del hombre estaba cerca, inclinado hacia mí, la sonrisa aún clavada en la cara. Le dije que bajara. No respondió. Se lanzó hacia arriba, agarrando el hueco. Candy ladró otra vez, con toda la voz esta vez, y el sonido salió disparado hacia el bosque como un puñetazo. Tiré de la correa para obligarla a retroceder, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. El hombre alcanzó el borde de la trampilla con una mano y tiró. Disparé una sola vez. Apunté al centro del cuerpo, porque no soy un tirador de película y no apuesto a objetivos pequeños. El disparo fue ensordecedor dentro de la cabina. El retroceso me empujó el hombro. El hombre se sacudió, perdió el agarre y cayó alejándose de la abertura. Cerré la trampilla al instante. Eché el pestillo y volví a colocar el bloqueo. La escalera repiqueteó cuando su cuerpo la golpeó en la caída. Luego, el golpe sordo contra el suelo subió por la estructura como una vibración profunda. Candy seguía ladrando, frenética ahora, dando vueltas en círculo. Podía oler el cambio. Podía oír lo que venía después. La agarré por el arnés y la obligué a tumbarse junto al banco. Mantuve una mano firme sobre su hombro hasta que dejó de moverse. No la calmé con palabras. Las palabras no atraviesan a un perro cuando la adrenalina está arriba. Lo que llega es la presión, y la presencia. Al cabo de un minuto, se quedó en silencio. Seguía temblando,
las orejas tensas hacia adelante, escuchando. Abajo, el bosque respondió al disparo. No al instante, pero pronto. Un coro lejano de sonidos ásperos, rotos. Luego, movimiento entre la maleza. Los infectados no estaban cerca, pero en este terreno el sonido viaja. Fui a la ventana y observé el claro. 2 infectados entraron tambaleándose desde el norte. Luego otros 3 desde el oeste, atraídos en líneas torcidas. Se movían más rápido que los viejos, no corrían, pero avanzaban con decisión. Detrás venía uno peor. Hombros encogidos, la cabeza con sacudidas nerviosas, un ritmo irregular que no parecía la decadencia normal, sino un cuerpo fallando en otra dirección. No tenía tiempo para estudiarlo. Tenía tiempo para prepararme. El hombre grande yacía al pie de la escalera. No se movía. Lo observé durante mucho rato, esperando el cambio lento de una reanimación, el primer espasmo, el inicio de esa respiración equivocada. Nada. No podía saber si estaba muerto de la forma ordinaria, o muerto de una forma que se convertiría en un problema más tarde. No podía bajar a comprobarlo. Los infectados ya convergían. Pasé la hora siguiente controlando ruido y luz, cerrando ventanas para cortar el olor, manteniendo a Candy lejos de los marcos, quedándome bajo, pegado a la estructura. Los infectados se reunieron bajo la torre y alrededor del cuerpo, atraídos por la sangre y el sonido. Golpeaban la escalera con las manos, la sacudían, subían 1 o 2 peldaños y volvían a caer. Repetían el ciclo. Una y otra vez. La escalera no dejó de sonar hasta convertirse en un zumbido constante, de fondo. La torre aguantó. La trampilla aguantó. Y mis nervios aguantaron, porque no tenían otra opción. Por la ventana vi a uno de ellos arrodillarse torpemente sobre el hombre caído y empezar a tirar de su ropa. No miré de cerca. No necesitaba detalles. Necesitaba resultados. El resultado era simple, ese hombre no iba a volver a subir. Un problema resuelto, a un precio que no me gustaba. El otro precio era peor, la señal que había enviado cualquier persona viva en varios kilómetros a la redonda. Un disparo significa que alguien tiene algo que defender, o que alguien ha perdido el control. En ambos casos, atrae miradas. Los infectados se quedaron toda la noche. No escalaban bien, pero no les hacía falta. Solo tenían que quedarse, y mantener la escalera ruidosa. Dormir era imposible. Cambié de posición varias veces. Me senté contra distintas paredes, manteniendo el rifle cerca, sin apuntar de forma constante. Candy permanecía echada, la cabeza apoyada sobre las patas, los ojos abiertos, el cuerpo tenso. No gimió. No ladró. Se limitó a observar la trampilla, esperando la siguiente oleada de ruido. Cerca del amanecer, los infectados empezaron a dispersarse. Algunos se alejaron en parejas. Otros cayeron y no volvieron a levantarse. Los que conservaban más fuerza permanecieron más tiempo, dando vueltas, alzando la cabeza como si buscaran el origen del olor. Cuando el sol por fin superó la cresta, solo quedaban 2. Lentos. Inseguros. Luego 1. Después ninguno. El claro volvió a quedar en silencio, pero no era el mismo silencio. Se sentía observado. Cuando consideré que era lo bastante seguro, bajé. No de inmediato. Y no solo. Candy descendió conmigo, sujeta de cerca, pero la mantuve detrás y ligeramente a un lado, con espacio para retroceder sin enredarnos. El claro olía peor que antes. El hombre caído seguía allí, pero ya no estaba intacto. No lo estudié. Forcé la mirada hacia el suelo y hacia la línea de árboles, leyendo el terreno en busca de amenazas. Las huellas decían lo que importaba, los infectados habían ido y venido. Ningún otro humano se había acercado durante la noche. Eso fue suerte. La suerte no dura. Me ocupé primero del fardo con el mensaje. Lo llevé lejos de la torre, a favor del viento,
y lo enterré profundamente en suelo de ceniza, donde los animales no escarbarían con facilidad. No lo quería dentro de la cabina. No lo quería cerca de la escalera. No era un trofeo. Era una advertencia de alguien que intentaba moldear mi forma de pensar. Me negué a permitir que reposara en ningún lugar donde yo viviera. Después me ocupé del claro. No de forma perfecta, no del todo, pero lo suficiente para reducir el rastro otra vez. Arrastré lo que pude lejos de la base. Lavé los peldaños de la escalera con agua hervida y pasta de ceniza, frotando donde las manos habían dejado suciedad. Parecía un trabajo inútil, pero no lo era. Controlar el olor compra tiempo. Y el tiempo es lo que te mantiene con vida cuando no tienes un grupo. De vuelta dentro, aseguré la torre como si fuera mi trabajo. Porque ahora lo era. Ajusté de nuevo la sección inferior de la escalera, haciéndola menos estable sin que pareciera manipulada. Coloqué una línea de ruido en la base, pequeños fragmentos metálicos atados con cuerda, listos para tintinear si alguien los tocaba. Reforcé el bloqueo de la trampilla y construí un segundo. Moví el banco donde dormía para poder alcanzar la trampilla en un solo paso, no en dos. Por la noche, dejé la correa de Candy enganchada a un punto fijo, para que no se lanzara hacia una ventana si alguien volvía a acercarse. Pensé en marcharme. Pensé en la primera torre, quemada y destrozada, y en lo fácil que sería que ésta terminara igual si la persona equivocada decidía resolver el problema con fuego. Pensé en la ciudad, en cómo allí la gente no se queda sin rabia, se queda sin paciencia. Miré a Candy, a la forma en que buscaba señales en mí, y supe que no iba a abandonar otra estructura solo porque un hombre violento me hubiera encontrado primero. Si huía cada vez que aparecía el peligro, seguiría moviéndome hasta que las piernas me fallaran. Así que me quedé. Y hice el trabajo que exige quedarse. Endurecí la rutina. Revisé las trampas con más frecuencia, pero nunca siguiendo un patrón predecible. Extendí la línea de caza más lejos de la torre, para que las presas no crearan un punto de olor cerca de la escalera. Mejoré el almacenamiento de agua con recipientes sellados y mantuve un ciclo constante de hervido, de modo que siempre hubiera agua segura disponible. El siguiente día despejado limpié bien el panel solar. La carga se estabilizó lo suficiente como para usar el receptor de radio en ráfagas cortas, sin vaciarlo todo. La tercera noche después del ataque, el bosque volvió a cambiar. No eran infectados. No era el viento. Era una persona, moviéndose en el límite de lo audible. Candy levantó la cabeza, las orejas erguidas, pero esta vez no hizo ruido. Eso me dijo que había aprendido del último error. Y yo del mío. No hablé. No encendí luz. Escuché. Por la mañana, había huellas nuevas. Más ligeras que las del hombre grande. Rodeaban el claro a distancia, deteniéndose cerca del lugar donde había estado el fardo. Quien fuera había venido a ver las consecuencias, y no encontró nada que leer. Ese era el objetivo. Había eliminado la historia en la que quería meterme. La convertí en tierra y ceniza. Esa tarde hice algo que no había planeado hacer tan pronto. Encendí el receptor de radio y escaneé durante unos minutos, luego lo apagué. Estática. Después, un fragmento de voz, demasiado débil para entender. Luego, silencio otra vez. No era un rescate. No era una conversación. Era una prueba de que, en algún lugar, alguien seguía hablando al aire vacío, esperando que al otro lado hubiera una persona que respondiera. Yo no respondí. Todavía no. La torre se había anunciado días antes con un disparo. Añadir mi voz al mapa sería otro riesgo, y no estaba listo para apagarlo. Esa noche me senté junto a la estufa, con Candy a mis pies, comiendo una pequeña ración de conejo seco y rehidratado, bebiendo agua hervida, insípida pero segura. La torre crujía con el viento. El bosque permanecía en silencio. Mis manos volvieron a estar firmes. El miedo no desapareció, pero se ordenó.
Dejó de ser una espiral y se convirtió en una lista de verificación. No gané nada limpio aquí. No derroté al mundo, no resolví el brote, no encontré una comunidad esperándome con los brazos abiertos. Sostuve una escalera, una habitación y una rutina. Mantuve a mi perro con vida. Me mantuve con vida. Aprendí que no toda amenaza humana es un vecino hambriento o un saqueador desesperado. Algunas personas están rotas en otra dirección, y algunos infectados cambian de formas que no se pueden explicar desde lejos. La respuesta a todo era la misma. Prestar atención, mantenerse disciplinado y no permitir que la comodidad se convierta en descuido. Cuando por fin me acosté, Candy se acomodó contra mis piernas con un largo suspiro, y dejé que los ojos se cerraran durante más tiempo del que había permitido en semanas. La torre no era segura. Nada lo era. Pero había vuelto a ser estable. Y la estabilidad significaba que mañana empezaría con decisiones, no con pánico. Eso era suficiente. Y aquí vamos a detenernos por ahora. Gracias por escuchar. No olvides darle like, suscribirte y contarme cómo te golpeó la historia, qué momentos funcionaron, cuáles no, y qué te gustaría escuchar después. Y un enorme agradecimiento a todos los que apoyan el canal, especialmente con la membresía extra: Carlos Herrera, Dominic Johnson, el gran Aniju Jala, Madden Midnight, Débora Powell, TJR, Baby Dal. Ustedes mantienen este proyecto con vida. Hasta la próxima, superviviente. CC Horror, cerrando transmisión.